Hola amigos del ajedrez. Antes de continuar con los ejemplos ilustrativos del tema sobre el ataque a la cadena de peones, vamos a recordar la estrategia estándar que debe aplicarse a la base de la cadena. A. La base enemiga es fijada y atacada por varias piezas. B. Por estos medios lograremos como mínimo la ventaja ideal de una disposición agresiva para nuestras piezas. En este sentido, vale la pena mencionar la falta de elasticidad o capacidad de maniobra de que disponen las piezas defensoras. Por ejemplo, en el caso de un ataque repentino en otro flanco, no podrán equipararse por su escasa movilidad a las piezas atacantes. C. Debemos procurar mantener la presión sobre la base el mayor tiempo posible, hasta que surjan nuevas debilidades en el campo rival, que acabarán produciéndose como consecuencia lógica de sus dificultades en desarrollo. D. Cuando esto suceda, nuestro plan de acción será modificado. La debilidad inicial, la base, se abandonará a su suerte y la nueva debilidad será atacada con la mayor energía. Solo mucho después, quizás no antes del final, será la debilitada base contraria promovida al rango de convertirse de nuevo en nuestro objetivo. Dicho todo esto, la débil base debe considerarse en particular como una debilidad en el final. El instrumento específico de ataque, la columna abierta contigua, en este caso la columna C, solo adquirirá un total protagonismo en el final. Torre C4 seguido de torre por D4 o bien torre C2 y D2 seguido de torre por D4. Ejemplo que estudiamos en vídeos anteriores. F. El bando atacante no debe olvidar nunca que también tiene una base que defender. Si su oponente consigue dar consistencia a su parte de la cadena de peones, atenuando, por ejemplo, la presión sobre su base D4, en nuestro caso, podrá dedicarse a preparar a su vez la ruptura F4-F5, con ataque a la base enemiga en E6, o bien lanzando un ataque de piezas al flanco de rey, aún restringido por el peón de E5. Ataque a la base de cadena de peones. Ejemplos ilustrativos. Hemos estudiado los temas teóricos mostrados por Nintzowitsch. En este vídeo estudiaremos ejemplos ilustrativos mostrados por el autor de mi sistema, que nos aclararán más el tema desde el punto de vista práctico. Esta partida corresponde al encuentro entre Paulsen y Tarrasch, que comenzó con los movimientos E4, E6 y D4. Continuó con D5, E5, C5, C3 y caballo C6. Caballo F3, dama B6, alfil D3, C por D4, C por D4, alfil D7, alfil E2, caballo de G a E7, B3, caballo F5, alfil B2, alfil B4 jaque y rey F1. Forzada, pues de lo contrario el peón del blanco caería, como ya vimos en temas estudiados en vídeos anteriores. Siguió por parte de las negras alfil E7 para mantener la presión sobre el peón D y responder al movimiento G4 con caballo H4. Las negras deberían haber jugado para aprovechar directamente el flanco de rey dañado de las blancas en lugar de la retirada del alfil, el enroque corto. Eso lo estudiamos ya en el vídeo anterior, pero continuemos ahora con G3 y A5. Un error. Para aprovechar la nueva debilidad en B3. La única lástima es que este punto no es una debilidad,
debería haber optado por la posición de la debilitada posición del rey blanco. Este continuó con A4, torre C8, alfil B5. La casilla B5 ahora se convierte en un buen pivote para las piezas blancas. El negro respondió con caballo B4, alfil por D7. Un error, totalmente equivocado. Con caballo C3, las blancas podrían haber superado todas sus dificultades. Por ejemplo, caballo C3, alfil por B5 jaque, caballo por B5, caballo C2, torre C1, caballo DC a E3 jaque, F por E3, caballo por E3 jaque, rey E2, caballo por D1, torre por C8 jaque, rey D7, torre por H8, caballo por B2 y torre C1, y las blancas ganan. En lugar de eso, realizaron la partida alfil por D7 jaque, rey por D7, caballo C3, caballo C6, caballo B5, caballo A7 y caballo por A7. Un error. Nunca en esta vida las blancas deberían haber renunciado a su caballo B5. En cambio, la jugada dama D3, caballo por B5, A por B5 hubiera sido suficiente. Vemos el daño que el peón A de las negras le ha causado. Ahora el peón de A5 podría ser atacado por parte del blanco. Continuamos con caballo por A7, dama por A7, dama D3 y dama A6. Una buena jugada. Dama por A6. Ahora veremos cómo la base debilitada se convierte en una debilidad en el final. B por A6, rey G2, torre C2, alfil C1 y torre B8, torre B1, torre C3, alfil D2, torre DC por B3, torre por B3, torre por B3 y alfil por A5. Ahora, las blancas se han librado felizmente de su debilidad de B3 en una columna abierta, pero los peones de A4 y D4 son difíciles de defender. El negro respondió ahora con torre B2. No se debe jugar en este caso primeramente torre A3 debido a la jugada torre C1. Por eso se juega primero torre B2 y ahora alfil D2. Podría parecer que nuevamente torre C1 es importante como habíamos visto anteriormente, pero en este caso surge el tapón a la columna por medio de caballo E3 jaque, rey G1 y caballo C4, atacando el alfil e impidiendo que la torre entre en séptima fila. Alfil D2, alfil B4, alfil F4 y H6. No hay nada malo en esto. La posición de las negras puede soportar esta pequeña debilidad. El peón en H6 es ahora un posible objetivo. G4, caballo E7, torre A1, caballo C6, alfil C1, torre C2, alfil A3 y torre C4. Aquí el cambio de piezas alfil por A3 habría sido más simple, pero se jugó torre C4, alfil B2, alfil C3, alfil por C3 y torre por C3. Torre B1, rey C7, G5, torre C4. Por fin, ahora uno de los peones va a caer. H por G6, H por G6, A5, torre A4, rey G3. Un último intento desesperado de continuar el ataque iniciado con el avance del peón a G5, torre por A5, y las negras ganaron de la siguiente manera. El juego continuó o finalizó con rey G4, torre A3, torre D1 y torre B3, H4, caballo E7, caballo E1, caballo F5, caballo D3, A5, caballo C5, torre C3, torre B1, caballo por D4, caballo A6 jaque, rey D8, torre B8 jaque, torre C8,
torre B7, rey E8, caballo C7 jaque, rey F8, caballo B5, caballo por B5, torre por B5 y torre A8. Y aquí las blancas abandonaron. Recomendamos al estudiante estudiar este final bien jugado por el doctor Tarrasch. Este otro ejemplo entre los mismos contendientes, Paulsen y Tarrasch. Pero vamos a ver qué ocurre. Es mucho más difícil para el estudiante asimilar los puntos expuestos en C y D, como mencionamos en el PowerPoint al inicio de esta exposición. La explotación directa de la debilidad de un peón no es, en general, una cuestión para el medio juego. Véase o repase el punto F. Todo lo que podemos esperar lograr es hacer que nuestro oponente sufra durante un tiempo considerable bajo la desventaja de las obligaciones de defensa que le han impuesto. Si como resultado de estas dificultades se induce a una nueva debilidad en el campo enemigo, lo que no es en absoluto improbable, no es simplemente permisible para la parte atacante liberar la base de la presión para indicar su atención a la nueva debilidad. Tal curso es absolutamente indicado. Cuanto más alejada geográfica y lógicamente estén las dos debilidades entre sí, mejor para nosotros. La conexión de las ideas es más o menos desconocida para la escuela pseudoclásica. Tarrasch, por ejemplo, era implacable en mantener bajo ataque continuo la base que una vez había seleccionado como su objetivo, o al menos permanecer fiel al ala de su primera elección. Véase la partida anterior que hemos estudiado, Paulsen-Tarrasch. En contraposición a esto, hacemos hincapié en el principio de que la debilidad de la base enemiga no puede ser explotada completamente hasta el final de la partida, o más exactamente, en el final de la partida nuestro objetivo es la conquista directa de la base que nos sirve de objetivo. En el medio juego, el bombardeo de esta base solo puede y debe ayudarnos a obtener ventajas indirectas. Por ejemplo, supongamos que las negras están atacando la base enemiga en el medio juego. Las piezas blancas se interpondrán entre sí, surgirán dificultades de desarrollo y las blancas se verán obligadas a crear una nueva debilidad en su propio campo para eliminar esas dificultades. Las negras concentran ahora su ataque en estas nuevas debilidades. Solo en el final de la partida puede resultarles rentable retomar el ataque sobre su primer objetivo, la base enemiga. Como ejemplo de esta explotación indirecta de una base enemiga debilitada, debemos tomar la posición de la partida Paulsen-Tarrasch, que se observa o se observó en la partida anterior, pero esta también comenzó con los movimientos E4, E6, D4, D5, E5 y C5, C3, caballo C6, caballo F3, dama B6, alfil D3, C por D4, C por D4, alfil D7, alfil E2, caballo de G a E2, B3, caballo F5, alfil B2, alfil B4, jaque. Las blancas se vieron obligadas a renunciar al enroque al tener que llevar su rey a F1, por lo que la presión sobre D4 ha tomado forma tangible. El problema de las negras ya no consiste en mantener la presión sobre el peón D, lo que puede hacerse con H5 o alfil E7, como ya hemos indicado, sino que deberían renunciar al ataque sobre la base blanca y hacer todo lo posible para exponer y explotar la debilidad del rey blanco no enrocado. Esto solo es posible mediante un sacrificio oculto de calidad. En esta posición, en respuesta a rey F1, yo juego enroque, con signo de admiración. Como antítesis a la maniobra que acabamos de demostrar, queremos destacar el hecho de que
alfil E7, G3 y seguido de rey G2 con la consiguiente protección y liberación del peón de D4 daría a las blancas buenas posibilidades, ya que una vez que su posición se haya consolidado, las blancas podrían perfectamente dar vuelta a la situación contra su oponente, como se indica en F, al inicio de nuestro vídeo que hemos expuesto en PowerPoint, mediante un ataque al flanco del rey de las negras, que está limitado por el peón de E5. Continuamos entonces con la partida tras el enroque, que es un buen movimiento, y ahora G4. Si luego se ejecuta ahora, por ejemplo, alfil D3, entonces, para disminuir la presión sobre el peón de D, seguiría en este caso F6, alfil por F5, E por F5, con ventaja para las negras debido a sus dos alfiles. Seguimos con G4 de la partida, caballo H6, torre G1, F6, E por F6 y torre por F6. Una buena jugada que implica el sacrificio de calidad que había mencionado Ninsowish anteriormente. G5, torre por F3, alfil por F3. En caso de capturar el caballo G por H6, sencillamente la retirada torre F7 deja a las negras con todo en orden. Tras alfil por F3, aceptando la calidad, caballo F5, torre G4. El flanco del rey desolado de las blancas y los puntos débilmente defendidos en la columna F deberían, en mi opinión, llevar a una partida perdida. Propongo una posible continuación. Alfil E8. Aquí también el movimiento torre F8 era suficiente. Siguiendo con alfil E8, dama E2, caballo de C por D4, torre por D4, buena jugada, devolviendo el material, caballo por D4, dama E5, la única oportunidad. Alfil B5 jaque, rey G2, caballo F5 y alfil por D5. Si se juega en este momento caballo C3, entonces alfil por C3, alfil por C3 y D4 es suficiente para las negras. Por lo tanto, alfil por D5, E por D5, dama por F5 y torre F8, dama por D5 jaque, torre F7. Una autoclavada para sobreproteger el punto de G7 contra un posible dama D4 que fue jugado en la partida, y de esta forma no es necesario con la torre en F7 cambiar las damas, sino jugar alfil C5, y las blancas deben rendirse. La decisión se tomó, como era lógico, en el flanco del rey. Las negras pudieron explotar al máximo la nueva debilidad de las blancas, el rey no enrocado, sin tener en cuenta la antigua, que era el peón de D4, la base del peón. El estudiante hará bien en observar con mucho cuidado la transparencia del ataque desde el centro, la base de D4 al flanco del rey, que había sido debilitado por la jugada rey F1. Con este ejemplo sobre un análisis de Ninsowish de la partida anterior entre Paulsen y Tarrasch, dejamos este tema, o mejor dicho, continuamos pero con otro ejemplo, no quise decir con la partida de Paulsen y Tarrasch. Ahora continuamos con otro ejemplo, pero esta vez de Ninsowish contra el propio Tarrasch, otra defensa francesa que se inició con el movimiento E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, caballo F6, caballo F3, dama B6, alfil D3, C por D4, C por D4, alfil D7, alfil E2, caballo de G a E7, B3, caballo F5, alfil B2, alfil B4 jaque, rey F1, alfil E7, G3, A5, A4, torre C8, alfil B5, caballo B4 y caballo C3. Ahora continúo con caballo A6. La alternativa de cambio alfil por B5 jaque, caballo por B5 y caballo C2 se puede ver en la
en el comentario de la partida anterior, en este mismo vídeo. Después de caballo A6, rey G2, caballo C7, alfil E2, alfil B4, caballo A2, caballo A6, alfil D3, caballo E7, torre C1, caballo C6, caballo por B4, caballo de A por B4 y alfil B1. Las blancas han superado las dificultades del desarrollo, la base D4 está ahora completamente protegida. La partida puede tomar otro rumbo. Las blancas abren un ataque contra el flanco del rey negro que está limitado por el peón de E5. El negro jugó ahora H6 y G4 para que el enroque parezca poco saludable. La maniobra torre C3 y E3 quizás era incluso mejor en este caso. Las negras respondieron con caballo E7, torre C8, jaque alfil por C8, caballo E1, torre F8, caballo D3, F6, caballo por B4, dama por B4, E por F6, torre por F6 y alfil C1. El coraje que se requiere para dejarse mantener deliberadamente bajo presión durante horas, simplemente por la remota posibilidad de un ataque, ahora tiene su recompensa. Las blancas obtienen un ataque directo. Nótese el alfil de casillas oscuras que ha sido despertado a la actividad con la amenaza de G5. Ahora el negro continuó con caballo C6, G5, H por G5, alfil por G5, torre F8, alfil E3, dama E7, dama G4, dama F6, torre G1, torre H8, rey H1, torre H4, dama G3 y torre por D4. Desesperación. Tanto dama por G7 como alfil por G5 estaban amenazados, por lo tanto, entregan la calidad de una forma desesperada. Alfil por D4, caballo por D4, dama por G7, dama F3 jaque, dama G2, dama por G2 jaque, torre por G2, caballo por B3, H4. Aquí las negras abandonaron. Amos Burn comenta sobre esta partida. Una excelente partida por parte de Herr Nintzowitsch, que ilustra bien su habilidad estratégica. El Dr. Tarrasch, uno de los grandes maestros de la estrategia, está completamente superado. Por halagador que parezca este elogio, debo señalar, no obstante, que probablemente no sea tan fácil maniobrar bien si se cuenta con un sistema completo al que recurrir. Un peón en E5, como ya sabía entonces, obstaculiza seriamente el flanco del rey de las negras, y si las blancas consiguen mantener D4 sin ninguna desventaja compensatoria en otro lugar, llegará un momento en que la fortuna le sonría en forma de un ataque con sus piezas a la posición apretada del rey negro, o bien un vigoroso ataque en la cadena con F4 y F5 seguido de F por E6. Hoy todo esto parece plausible. En el momento que se jugó esta partida parecía nada menos que revolucionaria. Ahora continuamos con el último ejemplo de este vídeo, una partida entre Nintzowitsch y Freiman, que comenzó con E4, E6, D4, D5, E5, C5, caballo F3, C por D4. Aquí, en lugar de esa captura, según Nintzowitsch, dama B6 parece ser mejor. C por D4, caballo por D4, caballo C6, caballo por C6, B por C6, alfil D3, dama C7, alfil F4, G5. No del todo acertada, pero conduce a un juego interesante. Alfil G3, alfil G7, dama E2, caballo E7, enroque H5, H3, caballo F5, alfil H2. Alfil por F5 he respondido claramente con E por F5, E6, F4, E por F7 jaque, rey por F7 y las negras están mejor. Por lo tanto, seguimos con la jugada alfil H2 de Nintzowitsch y G4, el bonito punto del ataque
iniciado con G5, torre E1. Ninsowi pone aquí la línea H por G4, H por G4, dama por G4, torre por H2 jaque, rey por H2, alfil E5 jaque, rey G1 y alfil B2. Y aunque no pone ningún comentario, nosotros podemos observar que esta petit combination deja a las negras con una amplia ventaja. Por lo tanto, torre 1 es la mejor jugada, rey F8, caballo C3. Este caballo propone avanzar hacia F4 después de que el caballo negro de F5 sea eliminado. Dama E7, alfil por F5, E por F5, dama E3, torre H6, caballo E2, C5, caballo F4. Buena jugada. Este caballo debe ser considerado principalmente como el bloqueador de F5 y su masa de peones adherida, pero además actúa como un antibloqueador para su peón de E5, que amenaza en cualquier momento avanzar a E6, pero también está atacando al peón de D5. Ahora siguió por parte de las negras D4, dama D3, dama D7, dama C4, dama C6, H por G4. Si de inmediato se retrocede con el caballo a D3, podría seguir G por H3, dama por C5 jaque, dama por C5, caballo por C5, torre G6, G3, y las negras están mal paradas. Lógicamente el alfil de H2 está completamente muerto. Digo yo, no Ninsowi. Por lo tanto, H por G4, alfil A6, dama D5. Ninsowi le pone dos signos de admiración, dama por D5. Más interesante hubiera sido la captura H por G4. El resultado hubiera sido la marcha triunfal del peón E. Por ejemplo, E6 con ataque a la dama de D5, que este movimiento interrumpe su defensa de la torre de H6. Dama por D5, E7 jaque, rey E8, caballo por D5, y ahora la amenaza caballo C7 jaque es ganador. Con el avance inesperado del peón bloqueado por el rey, las blancas logran la victoria. Ahora dama por D5, caballo por D5, alfil C4, caballo F6, H por G4, alfil F4, torre G6, caballo D7 jaque. Ganando el peón C y después de veintena de movimientos más la partida. Lo que nos interesa en la partida es principalmente el papel que ha jugado el caballo en F4 como bloqueador. Estaba fuertemente apostado y excelentemente apoyado por el alfil de H2. Una vez más tuvo un efecto paralizante sobre el alfil negro de G7 y la torre de H6. Además, su efecto amenaza, entre comillas, fue considerable, particularmente en los puntos D5 y el avance del peón a E6. La movilidad del peón E blanco ofrece una antítesis picante a la inmovilidad del peón de F5 negro. Por último, la elasticidad del caballo fue sorprendente, ya que pudo continuar tranquilamente sus movimientos, dejando que el alfil ocupara su lugar en F4. La partida, para que no se la pierdan sin comentario, continuó con rey E7, caballo por C5, torre C8, B4, alfil H6, torre de A a D1, alfil por F4 y torre por D4, torre H6, torre por C4, torre de C a H8. Las negras han creado una amenaza de mate contra el rey, pero este huye a F1, rey F1, torre H1 jaque, rey E2, torre por E1 jaque, rey por E1, alfil por E5, caballo D3. Las blancas con un peón de ventaja en esta posición y dos peones pasados o posiblemente se puedan pasar en el ala de dama es suficiente para ganar. Alfil D6, A4, A5, B5, torre H1 jaque, rey E2, torre H2.
caballo F4, torre por F, alfil por F4, torre por F4, torre por G2, C4, torre G1, torre por F5, rey E6, torre D5, torre B1, torre D8, rey E7, torre A8, torre B4 y C5, torre por A4, B6, los dos peones blancos son imparables, torre B4, torre C6 y torre por B6, pero tras C7 el restante peón pasado se promueve en dama, ganando más material. Espero que hayan disfrutado y aprendido de este vídeo, de la clase de Aaron Nimzowitsch en mi sistema para principiantes. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.